le define las competencias que debe tener un alcalde frente al tema educativo. Hay tres ejes fundamentales que ustedes desarrollan para el mejoramiento de la calidad. Uno es capacitación docente, otro infraestructura y otro educación integral. Cúcuta tiene una planta de personal de docentes de 3.825 docentes, 175 coordinadores, 50 rectores, 32 orientadoras. Y lo más importante que tiene el municipio de Cúcuta en cuanto a calidad de educación son sus educadores. Por eso vamos a trabajar junto con las universidades. Ahí es donde le vamos a dar participación a las universidades, ya que no es competencia de un alcalde, pero le vamos a dar participación a las universidades de la región, Universidad Libre, Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, para que ejerza un programa de formación y capacitación docente. Los recursos del Sistema General de Participaciones que a la Ley 715 se dividen en tres. Uno se llama prestación de servicios, otro se llama calidad de educación y por último se llama el de infraestructura. Todo el recurso de calidad lo vamos a enfocar hacia formación docente, porque si tenemos docentes mejores formados, eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas de la educación. En la medida que formemos mejor nuestros educadores, vamos a tener mejor calidad educativa. En el tema de infraestructura, nos vamos a centrar a preparar nuestra ciudad de Cúcuta para que tenga una infraestructura adecuada para aprovechar los 4.5 billones de pesos que van el gobierno nacional en el plan de desarrollo para la implementación de la jornada única en todos los colegios públicos de la ciudad. Y allí también lo miraremos, todo peso que gastemos lo vamos a enfocar en la generación de empleo. Y por tercer aspecto, educación integral, que también es importante la educación integral, ahí vamos a trabajar con los muchachos y con los jóvenes. Gracias, doctores. Hicimos nuestro programa de gobierno no pensado en mentiras electorales. Nosotros lo tenemos centrado en estadísticas y por eso le estamos diciendo a los cucuteños de que antes de traer inversión, así como cuando invitamos a alguien a la casa, primero la acomodamos. Vamos a reestructurar nuestra economía, vamos a reestructurar nuestro gasto y nuestra inversión. El programa de gobierno que nosotros le estamos convocando a la ciudad de Cúcuta, la más emprendedora, va a trabajar con el tema del empleo. Política pública seria de empleo. El segundo eje se llama Cúcuta la más segura. ¿Qué es hacer de Cúcuta la más segura? Yo creo que no significa traer más pie de fuerza. Yo creo que es mirar cómo el pie de fuerza lo ponemos donde debe estar. En el gobierno de Jairo Cristo, de Cúcuta la más segura, acabamos la policía de tránsito y la policía debe irse a donde le corresponde, a los barrios de Cúcuta donde está insegura. La policía de tránsito, vamos a mirar cómo generamos empleo a las mujeres cucuteñas para que ellas sean las que administren el tránsito de la ciudad, y esa es una manera de generar empleo en la ciudad. Vamos a integrar un sistema de las cámaras de televisión de las cámaras de seguridad en todos los barrios de Cúcuta. Los cuadrantes los vamos a integrar con los cableoperadores de la ciudad. Esto lo podemos lograr. Todos debemos convertirnos en una red de seguridad ciudadana y así lo vamos a hacer para que nuestra ciudad sea más segura. El tema de los vendedores informales, ya estamos generándole. Si Cúcuta entra en jornada única, son 117.000 niños que van a recibir raciones escolares. Por cada 80 niños se requiere una manipuladora de alimentos. Ahí de una vez estamos generando 1.800 empleos para reconversión laboral para esas mujeres que trabajan en la calle. Nosotros tenemos todos nuestros datos estadísticos y todo está. Si generamos empleo, bajamos la seguridad. Si bajamos la seguridad, hacemos una Cúcuta más incluyente y por eso nuestros tres ejes van articulados. Gracias, doctor Cristo. Tenemos que trabajar desde lo social. Jairo Cristo les está proponiendo a la gente de la ciudad que eduquemos para construir ciudad. Esa es la ciudad que queremos. Acá no se trata de incrementar pie de fuerza, acá se trata de que todos los cucuteños hagamos compromiso y salvemos a Cúcuta. Quiero decirle lo siguiente al auditorio, al único candidato que no le dio pena presentar su firma ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue a Jairo Cristo, que con su grupo Ciudadano Más Educación se presenta como candidato hasta el final. Yo estaba demostrándole a los partidos políticos que yo tenía fuerza para que me dieran un aval, porque el aval me lo dieron ustedes, la gente de Cúcuta, la gente que amo y por la gente que voy a trabajar. Organización del transporte. No comparto el tema de monopolios porque sería enfrentar a los usuarios frente a un tema de monopolio y sería peligroso para nuestra ciudad y para la competencia.
Eso entraría en un tema bastante difícil y no estaría de acuerdo con el monopolio ese. Sí hay que reestructurar paraderos en la ciudad. No estoy de acuerdo tampoco con el transporte masivo. La ciudad no está preparada para un transporte masivo en este momento. ¿Qué necesitamos? Reubicación de rutas, reorganización de rutas, reorganización de transporte, y esa reorganización la vamos a tener con el recaudo unificado. El recaudo unificado sí lo tenemos planteado nosotros, y el recaudo unificado va a permitir subsidio a los estudiantes, tanto de la parte escolar como de la parte de las universidades. Yo creo que el subsidio de transporte es fundamental para tener una mejor garantía y un mejor derecho a la educación. Con el tema del espacio público, su nombre lo dice, espacio público, pero no vamos a hacer lo que está haciendo esta administración, de darle garrote a los vendedores informales para sacarlos. Primero, Colombia es un Estado social de derecho. Los abogados sabemos que Colombia es un Estado social de derecho. Y nuestro municipio también es un Estado social de derecho donde prima el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es fundamental y no vamos a dar garrote a los vendedores informales. Vamos a hablar de una reconversión laboral. Y hace un momento les dije cómo lo íbamos a hacer. En la lista al consejo que me acompañan a mí están los vendedores informales y están los gasolineros, donde estamos planteando dentro de nuestro programa de gobierno soluciones efectivas para que dejen el espacio público en un tránsito de los 2 primeros años de nuestro gobierno de más educación, y así lo vamos a ejecutar, así lo vamos a hacer. Gracias. Porque esto es educar para construir ciudadanos. Una, ciudadela Atalaya; otra, ciudadela La Libertad; otra, la nueva ciudadela que vamos a generar en el gobierno de más educación, es la ciudadela norte, que es toda la zona del Trigal, aeropuerto, que es la comuna más grande que tiene Cúcuta. Cuarto, la zona céntrica de la ciudad va a tener otra gerencia, y por último la zona rural, porque la zona rural de nuestra ciudad está descuidada. Frente a todos estos temas vamos a manejar el tema de movilidad y el tema de informalidad. Tareas de género generó burocracia y está demostrando que no funciona. Es que me excusan, la letra pues Sí. dificulta mucho, ¿no? La creación de secretarías genera burocracia y está demostrando que no funciona. ¿Por qué piensan que la creación de secretarías soluciona el problema de desempleo y educación? Cuando nosotros hablamos de la creación de 2 secretarías de más educación, una que es la Secretaría de Emprendimiento, de Comercio, Emprendimiento e Innovación, y la Secretaría de Familia y Mujer, no estamos creando más burocracia en el municipio, vamos a hacer una reestructuración. A partir del 1 de enero vamos a hacer una reestructuración del municipio, tal como lo dice en mi programa de gobierno. Primero, va a haber profesionalización de la planta de personal, que es importantísimo, porque el municipio con su planta de personal, muchos ya han estudiado, muchos ya son profesionales, y vamos a desarrollar la profesionalización de esa planta de personal, que es interesantísima. No estamos generando más burocracia, estamos generando una persona encargada del principal problema que tiene nuestra ciudad, como lo es el desempleo. Y esa es una secretaría que va a dar dinamismo al proceso de generación y el desarrollo de la política pública de empleo que estamos generando. No sin esto antes decirles que se van a cerrar varias secretarías, se van a fusionar. ¿Para qué? Para que el municipio no gaste su dinero en burocracia.